en esta situación de cómo internacionalizarlos y darles mayores competencias, pues creo que los más grandes beneficiados han sido ustedes en negocios internacionales, y lo estarán viendo con una planta docente que creo que ha sido revolucionaria en lo que ha traído el maestro Prudencio y lo que va a hacer, pero sobre todo en la vinculación que les va a poder dar y en las oportunidades que les va a poder ir dando, ir creciendo, ir caminando hacia ustedes. ¿Cuáles son esas oportunidades? Bueno, pues el maestro Prudencio va a traer, por sus contactos, ha venido trayendo a la universidad distintas oportunidades, y a mí una de las que más gusto me da con estos grandes retos es que yo no sé si ustedes lo saben o se los he platicado, pero si no, pues los voy a platicar. Mi tesis de maestría justamente fue sobre la Unión Europea y el tratado de la Unión Europea y México sobre la cláusula democrática. En aquellos ayeres, pues, la cláusula democrática fue uno de los aspectos que más costó en las negociaciones para que México pudiera tener un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Y en qué consistía la cláusula democrática? En algo que a ustedes hoy se les hace, pues, what, ¿no? Es decir, hablando en temas de redes sociales y todo esto, era que México permitiera a los observadores internacionales en las elecciones, porque se acuerdan ustedes que uno de nuestros apotegmas, de nuestros principios democráticos, siempre han sido entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero en esta cuestión de un liberalismo juarista, que lo aplaudo, lo celebro, también en esa práctica del no intervencionismo con otras cláusulas de derecho internacional que partieron desde Juárez, pero que luego se fueron bajando en otras cláusulas que tenemos nosotros, sobre todo en el tema de la no intervención en temas extranjeros. Tampoco permitíamos que hubiera practicantes en observación de nuestros comicios electorales. Y no fue sino hasta el año 2000, con esta, bueno, en el 98, pero ya formalmente en los años 2000, que se permitió con el acuerdo de Lisboa, con el acuerdo de la Unión Europea, con este acuerdo que México, por esta cláusula democrática que tuvo que incluir y que aceptar, es que México se abre realmente a la democracia. Y no quiero decir que una cosa pasa con otra, pero bueno, curiosamente, y ojo, no estoy haciendo un juicio de valor, porque yo personalmente creo que muchas cosas hubieran seguido mejor como antes. El gran tratado de libre comercio lo hicimos en el otro régimen, pero bueno, esa es otra grilla. Pero curiosamente, es cuando México firma el acuerdo con la Unión Europea, como un vaso comunicante, viene la alternancia democrática en el país. Ojo. No fue antes, esto fue en 1997, pero las siguientes elecciones fueron en el año 2000. Entonces, ¿en qué nos ha beneficiado todo este tema de acuerdos comerciales? En mucho, pero el más grande acuerdo que México ha hecho es el acuerdo político internacional de abrir este espacio y de abrir la democracia. Por eso es que la Unión Europea es tan importante, no es por los acuerdos comerciales o por el intercambio de mercancías o de personas, que de todos modos inevitablemente por el tema de la seguridad se va a tener que restringir. Ya hay una normativa que va a entrar en vigor, en las cuales hay que dar avisos previos para los viajes, que va a ser una especie de visado sin ser visado, pero que vas a tener que pagar, y que no vas a poder tomar. Hoy en día puedes tomar el avión y decir, se me antoja irme a desayunar a París, y compras el boleto de la noche y te vas a tener que ir. Dentro de unos años, en 2018, 19, desgraciadamente eso no va a ser posible, pero bueno, pero vas a tener 3 días antes más o menos para poder hacer eso. Sin embargo, son las restricciones y los caminos que tienen que ver con qué, con también un crecimiento. ¿Cuál es el gran debate que hay hoy en día en Europa? Cuando los abuelos de ustedes tenían los tanques, por ejemplo, en las casetas, y tú veías a los franceses pelear con los ingleses, y a los rusos con los españoles, y a estos con los otros, bueno, pues tú entendías que había un odio y que había una división.
Hoy ustedes ya vivieron una generación en la que se beneficiaron de Schengen, que fue uno de los primeros pasos, grandes pasos de todo lo que tuvo que ver con el europeísmo. ¿Y qué es Schengen? Pues el hecho de que cuando te das cuenta que ya estás entre España, Francia, Alemania o Italia, es porque empiezas a ver que cambió el idioma, pero no porque necesariamente veas que tuviste un control policial o un cambio de país. Todas estas libertades hoy en día se están restringiendo. ¿Por qué? Porque París, por ejemplo, es la primera ciudad musulmana de Occidente. Y hay más musulmanes y más integrismo en París que lo que puede haber en algunos países incluso de Medio Oriente. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay extremismos, y no es un tema de religiones, sino es un tema de conquistas, que es lo que ha sucedido siempre entre moros y cristianos. Ustedes van a Granada, en España, pues van a ver que hubo una grandísima conquista y unos grandísimos años en los que los árabes estuvieron dominando este mundo, y luego hubo esa emancipación de ese mundo en el que fueron también los occidentales, y es un ir y venir en las balanzas. ¿Qué es lo que está en riesgo hoy en día para nosotros en los negocios? Muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el gran negocio tiene que ver también con la integración cultural, y la integración cultural tiene que ver con signos como es la tolerancia, el respeto, la libertad. Y hoy en día la libertad, la tolerancia y el respeto tienen un gran enemigo. ¿Y cuál es? La prepotencia. ¿Qué es lo que deben ustedes ver y rescatar? Y tienen a un europeísta aquí, y que eso es lo que deberíamos enfocarnos, que no solo son los negocios, los acuerdos y los tratados comerciales lo que nos va a dar un hálito, no son tener un tratado comercial como lo hemos tenido con Estados Unidos, pero no hemos tenido integración política. Un verdadero acuerdo que beneficie a las partes tiene necesariamente que ser un acuerdo comercial, pero un acuerdo político, un acuerdo humano. Y el único instrumento que este país tiene a nivel internacional, con un bloque de países que hacen bloque, que se respetan en culturas con sus diferencias y con sus semejanzas, hoy se llama Europa. No podemos permitir que se destruya el único bloque que ha sido construido de verdad con sangre, sudor y lágrimas de aquellos que vivieron las atrocidades de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, y que todo el mundo dice, qué bueno que venga la Tercera. No, señor, si viene la Tercera Guerra Mundial nos acabamos. Entonces, hay que hacer esfuerzos importantes e impresionantes para que tengamos realmente una unidad política. Esos son los grandes retos que hay en este momento en el panorama. Jóvenes, son grandísimos los retos, ¿no?, que tenemos, pero sí quisiera, Prudencio, que esta generación también se concentrara mucho en Europa, porque como mundo occidental es nuestro pilar, y nuestro pilar para salir adelante en los grandes retos que tenemos. En quienes nos tenemos que concentrar es con nuestros verdaderos socios que nos pueden hacer crecer, no solo en lo económico, sino también en lo trascendente. Hoy tenemos alternancia democrática gracias a la Unión Europea, no se les olvide, y es algo de lo que no se habla. Hoy tenemos muchísimas cuestiones que debemos de empezar a buscar, que no son lo que las noticias tradicionales nos dicen, y que nos pueden dar una perspectiva y amplitud de mira.